Vamos a esperar que se conecte el Osvaldo. Ya se nos perdió el link. Listo, ya está. Ya está para que puedan compartir pantalla. Gracias, mi amor. Ok. Ok. Hablamos entonces ya propiamente de lo que son las notas a los estados financieros. Ya hablamos de las divulgaciones. Las divulgaciones van a estar tanto en los estados financieros por sí mismos como en las notas a los estados financieros. No voy a entrar a detallar lo que son las notas a los estados financieros, pues puesto que ustedes ya saben a qué nos estamos refiriendo. Entonces aquí vamos a hablar de la información que debe ser revelada en las notas a los estados financieros. Debe ser de utilidad para la entidad, tanto para la entidad como para los usuarios externos. Esto con el objetivo de observar y evaluar el comportamiento de la entidad, comparar sus resultados con otros periodos y con otras entidades, o sea, hacer los comparativos. Además de hacer los comparativos interanuales, hacer los comparativos con otras instituciones o con otras empresas que se dediquen al mismo giro de negocio. Eso nos puede dar una luz adicional o información adicional que puede ser aprovechada, bien aprovechada. Otro sería la evaluación de sus resultados a la luz de lo que son los objetivos que fueron establecidos. Eso va a depender de cuál es el objetivo por el cual se está realizando la auditoría. No logro ver acá el último renglón, si me ayudan. ¿Tú lo ves, licenciada? Evaluar sus resultados a la luz de los objetivos No, abajo de establecidos. ese hay uno, pero no sé por qué no me aparece aquí. No se ve. No se ve bien. Ok, perfecto. No, dejémoslo así, por favor. Disculpen que no consideré que ese espacio ahí para... Ok, acá tenemos también otra Bájale, información que... bájale un poquito al tamaño de la letra porque está demasiado alto y por eso es que no lo vemos. Ok, probablemente. Ok, gracias. Los métodos para divulgar la información financiera. Básicamente existen tres métodos. Uno, que era el que hablábamos, las divulgaciones en el cuerpo de los estados financieros. Podemos ir poniendo referencia a las notas a los estados financieros, podemos ir poniendo algunas observaciones que pueden ser de relevancia, sobre todo si presentamos información comparativa. Luego, el otro que se refiere a lo que son las notas a los estados financieros. Y el último que se refiere a lo que es los anexos que se pudieran presentar como información complementaria, suplementaria. Cuando nosotros como auditores pactamos hacer una auditoría o concluimos en que vamos a hacer una auditoría, también debemos de decir a nuestro cliente qué tipo de informe va a requerir y cuántas copias del informe se van a solicitar. ¿Por qué razón? Porque nuestra opinión o nuestro informe como auditores no puede andar en cualquier lado. Así de simple. Porque ahí está información muy confidencial de la cual nosotros somos corresponsables al compartirla. Por eso es que es de vital importancia que todo este
esto quede plasmado en la propuesta, en la carta propuesta, y que el cliente nos lo confirme por escrito, sobre todo esa parte que nos lo confirme por escrito para saber de qué estamos hablando. Entonces, las divulgaciones en el cuerpo de los estados financieros, las notas a los estados financieros y los anexos. Los anexos funcionan cuando estamos hablando de un informe largo. Eso hablábamos la semana pasada. Un informe en el cual siempre va a haber un dictamen del auditor con estados financieros básicos, incluyendo las notas a los estados financieros, o un informe largo en el cual va a estar toda esa información, más aquellos anexos sobre información del cliente que va a ser utilizada para fines de lo que sea necesario, según lo pactado con el cliente. Es decir, si lo que necesitan es información porque va a haber un inversionista, ahí van a aparecer una sección en la cual van a aparecer todos los índices, la rotación de la cuenta por cobrar, la rotación de los inventarios, perdón, la rotación no, los días de rotación de la cuenta por cobrar, el periodo de tiempo de la rotación de inventarios, cómo están endeudados, cuál es su índice de liquidez, de rentabilidad, etc. Todos esos índices que hemos visto, que no creo que hayan visto todavía ustedes análisis de estados financieros, pero que en algún momento tienen que visualizarlos. Estamos claros aquí con la metodología, es un pequeño resumen de lo que vimos bien. ¿Cuáles deben ser las características de las divulgaciones? Para que la información de que se presenta en los estados financieros sea razonable y cumpla adecuadamente con las responsabilidades de la gerencia, debe llenar implícitas las características que las NIF plenas o pymes solicitan de toda la información financiera. Entre las características que requieren NIF están: uno, la comprensibilidad. Deben presentarse de modo que sean entendibles para el usuario. Es decir, cuando hablamos del usuario, principalmente debe tener conocimiento financiero, debe saber interpretar el balance general y la información debe ser presentada para que sea comprensible. La relevancia debe cubrir todos los aspectos que son importantes. No nos va a preocupar si tienen 5 cajas chicas que suman 5,000 quetzales cuando los activos suman 10 o 20 millones de quetzales. No es tan relevante como detallar la caja chica de 5,000 quetzales. Probablemente va a ser más importante detallar que la compañía tiene inversiones en el gobierno, por ejemplo, por 1 millón de quetzales. Eso, pues, si tienen un balance con activos por 10 millones, representa el 10% de esos activos. Es un buen respaldo, pero debemos de analizar la relevancia, o sea, la importancia de cubrir los aspectos más relevantes, más importantes. Luego la materialidad, comparar toda la información que permita que la administración pueda tomar decisiones. O sea, nosotros vamos a estructurar y presentar los estados financieros de tal manera que si van a ser utilizados por un banco, contenga toda la información que la administración quiere presentar. Si es para un banco, seguramente van a querer presentar todo lo bueno, no van a querer presentar las cosas negativas. ¿Verdad, licenciado? Ujú. Entonces, acá la materialidad toma un papel importante. La materialidad la vamos a estar viendo como auditores durante todo nuestro proceso, sea en la preparación de los estados financieros, sea en la preparación de nuestro informe o sea en la toma de decisiones para realizar nuestras pruebas, sean de cumplimiento o sean sustantivas. Eso ya lo van a ver o ya lo vieron ustedes en la auditoría 1, o creo que lo van a ver ahora, ¿verdad? Con los papeles de trabajo. Sí, se va a tocar el tema, pero no va a ser No va a ser al detalle. Okay. exacto. La veracidad. Esto es bien importante porque nosotros, repito, lo de la semana pasada, no somos abogados para tener fe pública, pero los usuarios de los estados financieros confían mucho cuando unos estados financieros están firmados y revisados o auditados por un profesional independiente. Entonces, la veracidad consiste en la representación de los eventos sucedidos y medidos correctamente. No es
adecuados a la conveniencia de la administración. No, vamos a presentar lo que sucedió en la realidad y lo que está pasando en este momento. Y si es necesario revelar información adicional después de la fecha del informe, también la podemos presentar y la podemos revelar tanto en nuestro informe como en las sugerencias de control o en las decisiones de control. Luego tenemos lo que es la comparabilidad. Perdón. Lo que es la comparabilidad. Cuando hablamos de que los estados financieros sean comparables, tanto los estados financieros son comparables como las notas a los estados financieros que deben proporcionar datos que podemos decir, el año pasado el movimiento estaba de esta manera en relación a este año. Aumentaron impuestos, aumentó por ejemplo, el IVA por cobrar, se logró disminuir el ISO, o sea, dependiendo de lo que va sucediendo en la cuenta que nosotros o en las cuentas que nosotros vamos revisando. La objetividad. Aquí no es lo que yo quiero, sino que debemos de ser muy objetivos en la presentación de la información. No debemos distorsionarla, debemos de presentar lo que realmente sucede o ha sucedido. No, usualmente los estados financieros son históricos, entonces lo que sucedió, pero probablemente sigue sucediendo y entonces eso también es importante que lo conozcamos y lo revelemos. La verificabilidad. La información financiera debe ser presentada en las divulgaciones, que es presentada en las divulgaciones, debe estar sujetas a poder ser revisada y confirmada. Muchas veces los usuarios de los estados financieros, la misma administración desconoce, o la asamblea de accionistas, por ejemplo, desconoce particularidades de lo que ha sucedido de disposiciones tomadas por la junta directiva. Entonces, la información financiera debería de poderse verificar fácilmente. Mire, ¿y cómo podemos comprobar que el préstamo ya disminuyó en un 25% este año? Entonces, se puede presentar, se puede hacer, se buscan la nota de los estados financieros donde habla de los préstamos y se ve el movimiento que han tenido, si se está revelando información que permita verificar que efectivamente eso está sucediendo. Y luego la utilidad para satisfacer las necesidades específicas y oportunas. Se refiere a la utilidad que tienen los estados financieros. Repito nuevamente, en función de satisfacción de lo que el cliente nos está pidiendo. Si nos pide estados financieros para presentar a bancos, es una forma y entonces vamos a trabajar. Mire, pero es que yo le pedí. No, no, usted me pidió y en la carta de confirmación usted lo confirmó. ¿Cierto? Entonces, ojo, no podemos decir, presentar una propuesta, que nos presenten una respuesta diferente, que pues es obvio que la vamos a reacondicionar. Nosotros deberíamos estar en la obligación de reconfirmar. De acuerdo a su aprobación, vamos a hacer esto y esto. ¿Ok? Para que no existan confusiones que después digan, mire, pero es que yo también quería, estoy tratando de capturar o captar nuevos inversionistas. Sí, pero ahí es un tema totalmente aparte. Es la misma información financiera, pero tenemos que presentarla de diferente manera porque es distinta la función que va a ejercerse. Pregunto, ¿estamos claros hasta aquí, señoritas? ¿Qué tal, mi buen día? Ok. Una pregunta, licenciado. Sí. ¿Qué tanta diferencia hay entre hacer un estado financiero para un banco a uno normal? O sea, ¿qué tanta diferencia es? ¿Solo es la presentación? Sí, es la presentación. La información es la misma. Es la forma de presentarlo. ¿Qué le interesa a la empresa? Tener toda la información. Idealmente, los estados financieros los vamos a presentar de acuerdo, obviamente, a NIF y de acuerdo también a las disposiciones profesionales. Pero si es para un banco, vamos a resaltar aquellos aspectos que a los bancos les interesan. ¿Sí? ¿Cuáles son los activos que conforman el patrimonio de la empresa? Eso va a ser muy importante que lo conozcan los bancos. Suficiente detalle en relación al patrimonio de la empresa. Ya lo vamos a ver ahorita en un momento cuando estemos viendo. Voy a empezar por lo menos con los estados financieros, empezar a ver algunos de las, ya en vivo,
un ejemplo de lo que son los estados financieros y la forma de divulgar la información en esos estados financieros. ¿Ok? Entonces, si quiere, ahí podemos regresar a esta pregunta, Jenny. ¿De acuerdo? De acuerdo, licenciado. Gracias. ¿Okay? ¿Alguien más que tenga alguna duda en lo que hemos visto? Bien. Voy a volver a compartir mi pantalla, pero ahora voy a utilizar no sé si se logra ver, voy a tratar de ampliar un poquito más. Este es un informe real. Aquí solo cambié el nombre de la compañía. Son estados financieros comparativos. Acá ustedes ven el informe de los estados financieros, la responsabilidad de administración, la responsabilidad de los auditores independientes, la opinión de los auditores independientes. Acá hay un párrafo de énfasis porque en este caso la compañía manejaba principios de contabilidad generalmente aceptados. Realmente esto en la, valga la redundancia, en la vida cotidiana es una excepción. Sin embargo, al dar una excepción, se estaba consciente de que la empresa pues podía tener inconveniente en el banco para que le aprobaran o le renovaran algún préstamo, algún requerimiento. Entonces se puso un párrafo de énfasis para hacer valer la situación de que la compañía manejaba principios de contabilidad generalmente aceptados en su contabilidad, lo cual no está de acuerdo a la normativa profesional vigente, que son las NIF para pymes en el caso de esta empresa. ¿Ok? Tenemos aquí los estados financieros comparativos. No sé si logran verlos ahí de mejor manera. Entonces, Sí. ¿sí? Ok. Entonces, ustedes ven el título, el nombre de la empresa, el título del informe, en este caso del estado financiero, los periodos que se están analizando, y aquí ustedes ven que habla compañía ejemplo, nota 1. Luego acá cifras expresadas en quetzales, nota número 2. Porque esas son las notas sobre las políticas que de alguna manera revelan la información general de la empresa. Ya vamos a ver un poquito más en detalle. Acá se pone el año corriente al inicio y el año comparativo, que es el año anterior. Debe presentarse en el mismo orden, independientemente de que cuál es el efecto que tiene. Si ustedes ven acá, la empresa decidió presentar la información financiera. Nosotros como auditores decidimos presentar la información financiera con el esquema normal. Existen algunos colegas que lo que hacen es colocar la cifra más relevante. Acá se está poniendo la cifra más relevante porque el activo corriente sigue siendo, era la cifra que tenía el monto más importante, más material, 17 millones de 24. Estábamos hablando de más de un 60% del total de los activos disponibles de la empresa. Entonces, eso representaba activo corriente. Eso quiere decir que la empresa podía negociar esto. Y cuando hablo de negociar, lo pongo muy entre comillas. Y el orden de presentación debería de ser no exacta, o sea, aquí coinciden mucho con la estructura de una empresa, con la estructura de un estado financiero normal, pero coincide en cuanto a la importancia relativa en función de los 17 millones. 5.5 millones eran de la cartera neta, 5 millones eran de inventarios, 2 millones eran de impuestos por cobrar, y acá la caja y bancos pasó a un segundo plano porque había alguna información que revelar sobre la caja y bancos. Es decir, había una información relativa que la vamos a ver. Acá está identificada con las notas, el número de las notas a los estados financieros. Y esto se decidió presentar de esta manera. Si ustedes ven acá, la propiedad, planta y equipo, que es la nota número 8, tiene una variación. Se incrementó en un poco más de 2 millones de quetzales en relación al año anterior. Entonces, allí habrá que presentar información, debería de haberse presentado información sobre esa nota.
Y el total de los activos suma los 24 millones que estamos hablando. Luego tenemos acá en lo que es el patrimonio o pasivo corriente. En el pasivo corriente directamente se tenía una línea de crédito revolvente o el valor de las líneas de crédito revolventes. Se tenían un saldo de proveedores, se tenían impuestos por pagar y unos préstamos bancarios que era la porción a corto plazo. Está el pasivo no corriente, que son las prestaciones laborales y los préstamos a largo plazo. O sea, si ustedes se dan cuenta, la empresa tenía acá alrededor de 4 millones de quetzales, más prácticamente, aquí hacían 4.3 millones, más los 9.2 de la línea de crédito, estamos hablando de alrededor de 15 millones de quetzales en préstamos. Sí, tienen 17 millones de activos, pero de los cuales 15 prácticamente están comprometidos a través de los pasivos. Entonces eso también es importante que lo vayamos visualizando y que lo vayamos revelando. Y luego acá tenemos lo que es el patrimonio neto, cómo está integrado el patrimonio neto y cada una de las cuentas que están identificadas acá y que es importante revelarlas, tal vez no tanto por la reserva legal acumulada, que no es tan importante en cuanto a materialidad, pero sí saber exactamente a cuánto está ascendiendo la reserva legal. Acá yo recuerdo que la reserva legal me parece que no se llegó a contabilizar formalmente, ¿verdad, licenciada? No, Okay. no llegó. Entonces, sí, más o menos. Entonces, es para que ustedes vayan teniendo una idea de cómo debe presentarse la información financiera. Y luego poner siempre al final de cada uno de los estados financieros, ver que las notas acompañan a los estados financieros. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo de lo que es el estado de resultados. Es un estado de resultado normal. No se hizo integral. Se hizo solamente un estado de resultado normal. También se identifica con cada uno de los elementos. Y se va poniendo las notas correspondientes. El total de lo que son los ingresos netos, de lo que es el costo de ventas. Ustedes ven que aparentemente pues, hay un buen margen. Pero si ustedes visualizan cómo están los gastos de operación, ya la utilidad se ve impactada grandemente y acá existen otros gastos financieros derivados de los 15 millones de quetzales de préstamos. Está prácticamente absorbiendo el 50% de la utilidad, dejando una utilidad de 1.4 millones. Acá en teoría es el impuesto sobre la renta que se determinó para el año y cómo se incrementó la reserva legal este año. La utilidad del ejercicio fue de 1 millón, pero la empresa no podía estar distribuyendo utilidades derivado de disposiciones financieras, emanadas de uno de los bancos a los cuales se le daban préstamos. Entonces, aquí nuevamente las ver notas que acompañan a los estados financieros. Y acá tenemos el ejemplo de lo que son las notas a los estados financieros, que seguramente no vamos a tener tiempo de verlos en su totalidad, pero que por lo menos quisiera mencionar algunas de las más importantes. Sí, vamos a tratar de subir en materiales de apoyo. Voy a tratar de subir algunas notas y ejemplos de estados financieros para que ustedes vayan viendo cómo se hacen ese tipo de asignaciones. Ujú. No sé si tienen alguna duda o consultita hasta este momento. Ya nos quedan solo 5 minutitos. Ok, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Yo quisiera hacerles comentario. Estamos a 12 de septiembre. Quiere decir que dentro de 3 domingos ya estamos en el segundo parcial nuevamente. Entonces, ¿qué nos va a ingresar en el segundo parcial? Toda la información que estamos viendo ahorita con el licenciado Osvaldo, que es la información financiera básica y su responsabilidad. Y la conclusión de los procedimientos y técnicas que vimos en papeles de trabajo. Eso es lo que nos va a entrar en su mayoría lo que es la parte teórica, puesto que en la auditoría de lo que estamos viendo nosotros no hay mucha práctica que podamos hacer a menos de que estemos inmersos en una auditoría. Tendríamos que agregar un montón de documentos y datos de una empresa para que nosotros podamos hacerlo. Entonces realmente nos vamos a basar más en la teoría, ¿verdad?
Permítanme un segundo. Ahí está. Me estaban pidiendo mi número de celular. Sí les voy a pedir para que en las próximas clases, desde ya, vamos a tener que mantener habilitadas las cámaras. Y necesito hacerlo, lamentablemente, porque veo que no hay mucha participación y de parte de la universidad nos piden también que mantengamos cámaras. Yo he sido un poco escéptica en ese sentido, pero en esta ocasión sí lo vamos a tener que hacer, así que para el próximo domingo ya estén sabidas de que tenemos que habilitar nuestras cámaras, ¿verdad? No sé si hasta este momento tendrán alguna observación o algún comentario que hacer en cuanto a las clases que hemos estado recibiendo. Si quieren aportar ahí alguna opinión. El Buenos días, licenciado, licenciada. Buenos días, permítanme. O sea, por orden fue Mimi la que habilitó su micrófono. A ver, dime. Hacer una consulta. La clase que nos dio el licenciado Marroquín el domingo pasado y la de hoy, ¿hay alguna diapositiva de lo que él nos ha enseñado para poder volver a estudiar lo que él nos Sí, sí. enseñó? Yo ya dejé subido en la plataforma lo que es la información que estamos trabajando con él, que son la NIA 700, la NIC 1 y la NIC 8, que tenemos ya en material de apoyo. Y vamos a estar subiendo el material de la presentación de ahí también para que lo puedan repasar. Muy bien, gracias. Dime, Jennifer. una pregunta. Me recuerdo que usted mencionó que las clases, estas las grababa, ¿verdad? ¿Sí? Pero me dijo que las subía a una plataforma o no sé, Está porque me YouTube. usan. Es al YouTube. Ajá. Y en YouTube me van a encontrar, pero con el correo, ahorita se los voy a poner en el chat. O sea que en YouTube la busco con el correo que usted me va a indicar. Sí. Si no, yo lo que voy a hacer es que voy a dejar subida la grabación el día de hoy y les voy a mandar el link en el chat de grupo que creamos. Y allá pueden, Ajá. ustedes ya entrar al video directamente, pero ya me pueden ubicar para los demás videos. Sí, diría yo. Mejor así. Va, ¿de acuerdo? Ujú. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a continuar la otra clase. Ya el otro domingo es el último domingo que vemos este tema. Y cualquier duda o consulta, pues estamos ahí para que se comuniquen conmigo a través del WhatsApp. Que tengan un excelente día. Gracias, Muchas igualmente, gracias. licenciado. Feliz tarde. Gracias, Lico Osvaldo. Feliz Buenas día. tardes. Feliz tarde. Bye, Buen bye. día.